En el vídeo anterior aprendimos a realizar las conexiones y configurar Smart para medir la suma de dos vías o de dos filtros electrónicos dependientes simple. Concretamente utilizábamos dos filtros del crossover incluido en este procesador digital. En este vídeo vamos a empezar a realizar mediciones de diferentes tipos de filtros y diferentes órdenes para ver cómo se comporta su suma en las frecuencias compartidas, es decir, en la zona de cruce. Por ejemplo, si vamos ahora a medir una vía de subgraves y una vía de full range, pues nos interesará sobre todo lo que ocurre en la zona de los 100 Hz y alrededores, que es la zona de cruce o zona compartida. Concretamente vamos a empezar con el filtro clásico, uno de los más antiguos, que es el filtro Butterworth, y vamos a sumar dos filtros Butterworth iguales con la misma polaridad, y concretamente empezaremos con el primer orden. Sumaremos un filtro pasabajos Butterworth de primer orden con un filtro pasaaltos Butterworth también de primer orden. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, como vemos, compensar la latencia que produce el procesador digital, ya que, como vemos, este procesador, antes de que apliquemos ningún filtro, está produciendo una latencia, ya que hace una conversión digital y luego analógica, mientras que la señal de referencia, que es esta de aquí, no produce ninguna latencia. Por tanto, como esta señal de medición que viene del procesador y de la mesa de mezclas viene con latencia, pues debemos también aplicarle esa misma latencia a la señal de referencia en Smart para poder medir bien los filtros correctamente. Por tanto, lo que vamos a hacer es darle señal, por ejemplo, a una de las salidas, todavía sin aplicarle ningún tipo de procesamiento, la 1, y vamos a compensar esa latencia. Aquí podemos verla como hay una latencia indicada en la curva de fase con una pendiente descendente en la curva de fase. Por tanto, vamos a pulsar el botón Find, que localiza el retardo y nos dice que la señal de medición llega con casi medio milisegundo de retardo, 0,46 milisegundos, que nosotros vamos también a aplicar o insertar a la señal de referencia, insert. Y por tanto, ya como vemos, llegan a la vez las dos señales y por eso tenemos ya una línea recta en 0 grados en la curva de fase. Hecho esto, vamos ya a empezar a aplicar el primer filtro. Empezaremos con el filtro pasabajos que tenemos en la salida del procesador número 1 y que hemos conectado a la entrada número 1 de la mesa de mezclas. Por tanto, ya quitamos el mute, vamos a seleccionar en la salida número 1 y aquí donde tenemos la página 2, que es la de los filtros, pues como vemos el filtro pasaaltos está desactivado, está en off, pero pondremos un filtro pasabajos de tipo Butterworth de primer orden. Se dice Butterworth 6 porque atenúa 6 decibelios por octava, eso sería un primer orden. Y luego aquí en param vamos a irnos a frecuencia y pondremos 100 hercios. Y vamos a ver cómo en Smart ya está midiendo este filtro Butterworth de primer orden. ¿Cómo podemos saber que, viendo esta magnitud y esta fase, que es un filtro Butterworth de primer orden? Pues muy sencillo. El filtro Butterworth se caracteriza porque tiene una frecuencia de corte con una atenuación de menos 3 decibelios. Si nos fijamos y nos vamos aquí a la frecuencia de 100 Hz con el cursor, podemos ver que aproximadamente tiene menos 3 decibelios de atenuación, como nos indica también aquí arriba, 100 Hz menos 3 decibelios. El filtro Butterworth, por tanto, tiene esta característica. Además, podemos saber que es de primer orden porque atenúa 6 decibelios por octava, es decir, en la banda filtrada o atenuada, como vemos, pues si estamos en una frecuencia de corte de 100 Hz, la primera octava, que sería 200 Hz, pues va a sufrir una atenuación de 6 decibelios. Aquí lo podemos ver, sobre 200 Hz, si ponemos el cursor, pues aproximadamente tenemos esos menos 6 decibelios. Por tanto, es un primer orden que atenúa 6 decibelios por octava. Además, también lo podemos saber si miramos su curva de fase. Hay que saber que en un filtro dependiente simple, como el Butterworth, cada orden que vayamos subiendo en el filtro va a desfasar la señal
45 grados en la frecuencia de corte. Es decir, que en 100 Hz vamos a tener un desfase de unos 45 grados. Aquí si nos ponemos con el cursor por aquí, lo podemos ver que en 100 Hz tenemos aproximadamente un desfase de unos 45 grados. Por tanto, es un primer orden de tipo Butterworth. Vamos a capturarla con la barra espaciadora y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir el otro filtro, que es el pasaaltos. Por tanto, vamos a irnos aquí a mute, vamos ahora a mutear el pasabajos y vamos a la vía de full range. Quitamos el menú de mute y para entrar en los filtros seleccionamos la salida 2, full range, y aquí en la página 2 pues podemos ver nuevamente que tenemos el filtro pasabajos. Ahora va a estar desactivado, pero tenemos que irnos al parámetro de filtro pasaaltos, type, y poner un filtro Butterworth con la rueda grande, Butterworth de primer orden, Butterworth de 6 decibelios de atenuación por octava. Y aquí lo podemos ver. Efectivamente, podemos ver que nuevamente en 100 Hz, aquí en la línea de color verde, pues podemos ver efectivamente que es un Butterworth porque tiene el corte, la frecuencia de corte menos 3 decibelios, igual que el pasabajos. Y además podemos ver que es un primer orden porque si nos ponemos aquí en 50 Hz, que sería la frecuencia que está una octava por debajo de 100 Hz, pues vemos que el pasaaltos ha atenuado aproximadamente unos 6 decibelios. Por aquí lo podríamos ver. 50 Hz, unos 6 decibelios, un poquito más de atenuación, ya que este procesador tampoco es una maravilla. Y lo interesante es que también lo podemos ver aquí, que es un primer orden porque en 100 Hz, aquí en verde, si nos fijamos, podemos ver que el desfase es de unos 45 grados. Ahora lo interesante es que si nos fijamos en la línea rosa que da pasabajos, podemos ver que el desfase de 45 grados era negativo. Sin embargo, el desfase que producimos ahora con el pasaaltos es un desfase de 45 grados pero positivo. Por tanto, la diferencia de fase que hay en la zona de cruce es de 45 más 45, 90 grados. Y esto es muy importante porque una diferencia de 90 grados entre dos frecuencias iguales y del mismo nivel va a producir una suma de más 3 decibelios. Por tanto, muy sencillo, si el Butterworth parte de una atenuación natural por el propio filtro de menos 3 decibelios, pero al sumar las dos señales guardan una diferencia de 90 grados, es decir, sumamos más 3, pues menos 3 decibelios del Butterworth más 3 que ganamos por la suma, menos 3 más 3 va a dar 0, y por tanto tendremos una respuesta plana en la zona de cruce. Para demostrarlo, muy sencillo, vamos ahora a guardar esta curva, y si ahora en vivo vamos ahora a quitar el mute de el otro filtro pasabajos, y ahora con los dos a la vez, podemos ver que efectivamente la nueva curva aquí en verde es una curva recta en cero en la zona de cruce. Hemos obtenido una respuesta plana al aplicar el filtro pasabajos y el filtro pasaaltos. Por tanto, es una buena opción utilizar un filtro Butterworth de primer orden si queremos conseguir una respuesta plana, que obviamente luego, cuando lo pongamos en cajas acústicas reales, el propio recinto de la caja y la propia sala pues van a modificar un poquito esto, pero ya tenemos avanzado un primer paso. Sabemos que esos filtros van a funcionar correctamente. Eso sí, como es un primer orden, podemos ver que la zona de cruce es bastante grande, ya que hay poca pendiente de atenuación. Por tanto, vamos a ir viendo a continuación otros filtros y otras pendientes.